El mundo tiene miedo. El miedo lo introdujo el diablo después de que la primera pareja pecara. Es pues una consecuencia del pecado. Vemos cómo después del pecado de Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron. Génesis 3:10 nos dice: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo es el arma que usa el diablo para destruir las almas a cada niño, a cada joven, adulto o anciano. Contra esta arma no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. No hay en el ser humano un recurso inherente a él mismo para hacer frente al miedo. El arma del miedo produce zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia, horror, ansiedad e incluso hasta la muerte. La gente tiene miedo a muchas cosas: al fracaso laboral, al fracaso sentimental, al emprendimiento, a la enfermedad, a la muerte, a la oscuridad, a lo desconocido, al ridículo y en fin, podríamos mencionar muchos miedos más. Pero el miedo paraliza la vida de las personas, paraliza a los individuos, prácticamente los anula. ¿Quieres ver a un hombre hundirse? Haz que tenga miedo a algo. Los sentimientos y las emociones equivocadas pueden enfermarnos porque cuando permitimos que esto nos posean, entonces se liberan toxinas que dañan nuestro cuerpo. El miedo produce más de 1400 reacciones y libera más de 30 hormonas que enferman y matan. Acá están algunos ejemplos de personas que la Biblia menciona que tuvieron miedo. Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa por temor a que lo mataran, para robársela, y mintió. Jacob tuvo miedo de su hermano y huyó para que no lo mataran. Moisés tuvo miedo de que lo mataran cuando descubrieron su crimen y por eso huyó. Saúl y todo su ejército tuvieron miedo de Goliat. Los egipcios tuvieron miedo a los israelitas tuvieron miedo de sus enemigos. Los marineros que viajaban con Jonás tuvieron miedo a la tempestad. Los discípulos de Jesús tuvieron miedo al ver que Jesús caminaba sobre el mar. Y así continúa el miedo hasta hoy en día. Pero en medio de tanto temor en este mundo, Jesús nos enseña cómo eliminar el miedo. Por eso en la Biblia aparecen muchas veces la expresión no temas. El miedo está presente en la raza humana, pero Jesús sabe con qué clase de miedos tenemos que lidiar día a día. Por eso Jesús estuvo en la tierra y Él nos entiende. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario para terminar con nuestros miedos y con aquel que la produce, Satanás. La sangre de Jesús es una garantía de nuestra liberación de las cadenas del miedo, no importa de qué naturaleza sean. En la palabra de Dios podemos identificar varios pasos para vencer el miedo. Confiar. El primer paso es aprender a confiar en Dios y en lo que Él nos enseña en su palabra. De nada sirve decir que creemos si no hacemos caso a lo que el Señor nos transmite por medio de su palabra. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El segundo paso es caminar por fe. Es indispensable aprender a caminar por fe y no por vista, tal y como nos enseña el apóstol Pablo. Esto significa que cada vez que caemos en una situación que nos infunde temor, debemos fundamentarnos en principios y no en emociones ni sentimientos, porque estos son tan cambiables como el tiempo. El paso número 3 es olvidar el pasado. El pasado es para muchos como una cadena gruesa y pesada que nos aprisiona en la cárcel del temor. No pueden dar un paso hacia adelante porque están siempre centrados en el pasado. El pasado les ahoga, les deprime, les asusta y es como un fantasma que los persigue siempre. Debemos aprender a romper esa fijación. En Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas del pasado, ni recordéis cosa alguna. Así que recuerda, no tengas miedo porque Dios está contigo.